Cualquier cosa que ustedes por alguna razón no alcanzaran a escuchar, recuerden que siempre pueden hacer clic ahí en la plataforma desde YouTube o en Classroom para que puedan descargar toda la información, la puedan consultar, lo tienen a disposición, está grabado, entonces yo puedo regresarla 1, 2, 3, 5 veces y poder captar algunos detalles que pudieran haberse les escapado. Esto para que lo tengan en cuenta y pues no se les esperen si en el momento algo se les llega a escapar. Cuenten con el apoyo que tenemos de respaldo de todas las grabaciones y comuníquense si no al chat para cualquier duda. Bien, vamos a hablar acerca del proceso de maduración neuromotora. Básicamente lo que vamos a hablar en este último bloque, que es el último complemento de los temas del día, de la maduración neuromotora. La maduración neuromotora es una condición indispensable para poder hacer un aprendizaje motor y un desarrollo también de las capacidades que dependen del aparato neuromotor, como sería la rapidez. Habíamos insistido en los otros temas del día de ayer y los que vimos en la mañana, que la edad entre los 4 y 7 años es una edad en la que deberíamos favorecer la estimulación de la coordinación motriz, incrementando este espectro de vivencias en el agua y no tanto pretender desarrollar la técnica en esa edad. ¿Por qué? Porque las condiciones tanto de maduración, entiéndase por maduración, maduración neurofisiológica, neuromotora, y crecimiento, longitud de los brazos, proporciones antropométricas, ni maduración ni crecimiento están en las condiciones ideales para poder desarrollar técnica. Vamos a revisar cuáles serían las fases de la maduración neuromotora más importantes que ocurrirán desde la fecha que nacemos y los primeros 15, 20 años de vida. Sin embargo, ya a los 8 años, aunque todavía no se ha completado todas estas fases madurativas, ya tenemos una gran, control corporal, una gran gama de ejercicios y movimientos complejos que somos capaces de hacer gracias a que la maduración ya está muy avanzada. Si bien no está terminada, ya nos permite hacer habilidades técnicas. La primera de las fases de maduración se conoce como sinaptogénesis. Esto significa crear conexiones sinápticas a través de conexiones entre las dendritas de diferentes neuronas que van tejiendo redes neuronales, con lo cual adquirimos control, conciencia y dominio del cuerpo. Las dendritas no se conectan físicamente, sino se aproximan una a otra y hacen un intercambio de neurotransmisores que permite establecer una comunicación eléctrica, una comunicación bioquímica entre diferentes neuronas y formando estos grandes circuitos. Estas conexiones sinápticas se van a realizar de manera muy importante durante los primeros años de vida. Al llegar al 8º año de vida, ya tenemos tal conexión, tal cantidad de conexiones, billones y billones de ellas, que ya podemos empezar a aspirar al aprendizaje de algo tan complejo como puede ser la técnica. Bien, el segundo proceso de maduración se conoce como mielinización. La mielinización consiste en recubrir con una vaina de un ácido graso llamado mielina la fibra nerviosa tanto aferente o sensible como la eferente o línea motora. Estos nervios tienen que ser recubiertos, protegidos por esta vaina, lo cual le permite mayor conductibilidad eléctrica para que los movimientos sean más precisos. Y justo cuando no hay una suficiente mielinización, se ven movimientos muy torpes, por ejemplo, los bebés quieren agarrar un objeto y lo tiran, agarran algo y lo aprietan tan fuerte que lo rompen, porque no tienen un control muy diferenciado de sus movimientos, en parte porque las sinapsis todavía no están completas y también en parte porque no está completamente depurado esta transmisión eléctrica, dado que falta la mielina que se va a ir formando a lo largo de los primeros años de vida. La tercera fase de maduración neuromotora, que va preparando a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo para la técnica, se conoce como podas sinápticas. Es una poda sináptica, es un proceso mediante el cual nuestro cerebro va a ir cortando, quitando muchos de estos circuitos neuronales. Aquí vamos viendo cómo van creciendo los circuitos sinápticos y neuronales los primeros años de vida, y después del tercero, cuarto, quinto año empieza a quitar algunos
porque al principio construyó muchos para dominar todo lo que sucedía a su alrededor, y después el cerebro busca cómo ser más eficiente, ¿no? ¿Cómo voy a bajarle el costo de la luz, que sale muy cara en energía? Voy a economizar. Para ello, tomará muchos de los circuitos que ha identificado como no prioritarios, aquellos que no son tan eficientes, aquellos que no tienen tanto uso, y esto los va a quitar y va a dejar los que identifica. Primero, para satisfacer sus necesidades de supervivencia. Dos, los que necesita para sus necesidades de procreación. Tres, los que le brindan placer y gusto por hacer las cosas. Y una vez resueltas esas necesidades, va a ir quitando todo aquello que no sea indispensable para eficientar los mecanismos de neurotransmisión, de electroconducción, que hacen un gasto energético mucho más económico para nuestro cerebro. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Bueno, primero que hasta que no terminen estas fases, no sería sensato empezar con la técnica. Dos, si cuando es el niño pequeño de 4, 5, 6 años, yo quiero que el cerebro no identifique algunos circuitos como inútiles, voy a ponerlos en uso para que cuando venga la poda neuronal se mantengan. ¿Cómo los voy a mantener en uso? Estimulando, haciendo múltiples actividades. Por eso la necesidad de no llegar al agua y solo nadar técnica. Hacer todavía circuitos psicomotores, juegos motores, actividades lúdicas, saltos, giros, sumersiones, flotaciones. Esa riqueza de experiencias motrices van a activar muchos más circuitos neuronales y los van a proteger para que cuando venga la poda neuronal no sean identificados como circuitos inútiles y puedan prevalecer y con ello tener más recursos a futuro para una mejor coordinación y en suma para una mejor técnica. Esto sería la cuarta parte de la maduración neuromotora, el cuarto proceso que llamamos especialización hemisférica. La especialización hemisférica también se conoce como lateralidad. Significa que nuestro cerebro tiene un área que se llama córtex motor, que está en el neocórtex, en la corteza del cerebro, y tiene una diadema que va más o menos a la altura entre los oídos y los ojos, y ahí están ubicados los centros de control de mando para los movimientos del cuerpo. Se llama córtex motor o la corteza del movimiento. Desde ahí va a empezar a decidir cómo va a especializar las tareas para un lado y para otro del cuerpo, porque somos seres lateralizados, tenemos lado derecho y lado izquierdo, pero no hacen lo mismo a ambos lados. Esta lateralización nos permite contar con dobles recursos para sobrevivir, para buscar alimento, para procrear, para defendernos, que son las necesidades primarias del cerebro. Al tener dos, tenemos duplicadas los recursos y los mecanismos para cumplir con estas tareas. El cerebro va a decidir, sin embargo, que el lado derecho a lo mejor va a ser dominante para la grafomotricidad, coordinación fina, que requiere de mucha precisión, y va a especializar el lado izquierdo en un lado de apoyo, de sostén, de acompañamiento y de sinergia al brazo que tiene precisión. Así pues, yo podría llegar a clavar un clavo deteniéndolo con la mano izquierda, que no necesita precisión, y usar la derecha, que tiene precisión, para golpear el clavo sin romperme la mano. Esta especialización se logrará más o menos entre el sexto y octavo año de vida, y es precisamente por eso que justo entre los 6 y 7 años de vida, estos 4 procesos se habrán completado. Sinaptogénesis, creación de circuitos y redes neuronales, mielinización o recubrimiento de mielina de las vainas nerviosas, tanto sensibles como motoras, la poda neuronal o depuración de los circuitos neuronales para ser más eficiente y mucho menos gasto energético para el cerebro, y la especialización hemisférica conocida como lateralización. Estos 4 procesos, y hay otros más, pero estos son los más importantes, son en suma los que nos van a dar la posibilidad de tener tal control del movimiento de mi cuerpo que ya puedo empezar con la técnica. Esto es a lo que se refiere a la maduración. Por eso es que los especialistas científicos de la Universidad de Leipzig en los 80s escribieron una tesis explicando en qué consistía la fase sensible o la edad de oro para el aprendizaje motor.
doctor Meinel y el doctor Schnabel, en el laboratorio del IAT de Leipzig, encontraron que entre los 8 y 14 años es la edad en la que el cerebro, el sistema neuromotor, tiene las condiciones óptimas para poder empezar con esto tan complejo que es la técnica deportiva. De ahí que tenemos que aprovechar esta edad para que ahí le podamos sacar el máximo provecho a aprender, estabilizar, consolidar, automatizar la técnica. Es por eso que les damos tanta importancia en las categorías de 8 a 10 años. Tiene que ver con este conocimiento en neurociencia, lo que nos permite llegar a la conclusión de la necesidad de aprovechar esta edad. Pero ¿qué pasa en la realidad de nuestro país? ¿Qué pasa en la mayoría de las escuelas y clubes de México y de Latinoamérica? Casi siempre los niños terminaron de aprender a nadar a los 4 o 5 años porque vienen de clases de natación de bebés, porque solemos acelerar mucho el proceso y entonces pretendemos entre los 4 y 7 años enseñar la técnica deportiva. Pero si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que entre 4 y 7 años todavía no está listo este control neuromuscular, neuromotor que se requiere para la técnica. Entonces estamos usando una edad donde todavía no está listo el cerebro para aprender algo tan complejo y trascendental como la técnica, y luego cuando ya empieza la fase sensible, que es a partir de los 8 años, donde ya deberíamos, sí, entonces, enfatizar técnica, depurarla, estabilizarla, como ya asumimos que esto ya se cumplió a los 7 años, entonces ahora me dedico a entrenar metraje, resistencia aeróbica, velocidad, trabajo láctico. Dos terribles errores que explican en gran medida la ausencia de resultados con nadadores de edades más avanzadas y por lo cual en México seguimos celebrando solo la medalla del Tibio Muñoz y desde entonces no hemos sido capaces de volver a producir otra medalla porque mientras el mundo aplica la ciencia, la tecnología con estos conocimientos al entrenamiento, nosotros seguimos todavía utilizando los métodos arcaicos tradicionales que se utilizaban en los años 70, 80. De ahí la necesidad de que nosotros conozcamos la importancia de estas fases madurativas. Esto también es ayuda para su tarea. Recuerden que ahí tienen que explicar un poco esto con sus propias palabras. Recuerden que las tareas son fragmentos de una cuartilla, no más de media hoja, donde de manera muy concreta, muy asertiva, con mis palabras explique en qué consisten estos procesos. Bien, tenemos entonces que gracias a esa maduración neuromotora podemos estimular diferentes capacidades que dependen del sistema nervioso central, entre ellos la técnica, pero ahora hablaremos de otra que tiene también una gran dependencia de la maduración neuromotora que se llama rapidez. La rapidez, ya hemos explicado, es la capacidad del aparato neuromuscular o neuromotor para realizar tareas de movimiento en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia posible. La rapidez tiene diferentes manifestaciones. Podemos encontrarla como rapidez de acción. Yo decido en qué momento actúo y hago un movimiento de explosivo. La reacción, que requiere un estímulo previo, por ejemplo, a sus marcas, ¡pip!, reacciono, o el toque de mi compañero en la pared al relevo para reaccionar con la salida en el cambio de relevos. Este estímulo puede ser táctil, puede ser visual, puede ser acústico, y yo respondo a ese estímulo reaccionando en el tiempo más corto posible. Otra manifestación de la rapidez es aceleración. La aceleración se expresa en metros sobre segundo al cuadrado o distancia sobre tiempo al cuadrado. Es un incremento gradual y constante de la velocidad que me puede llevar de velocidad baja a velocidad máxima o de velocidad alta a velocidad máxima. Es un incremento de la velocidad. La aceleración se utiliza mucho en el waterpolo y algunas otras especialidades, quizá no siempre en la natación, salvo en el cierre o cuando quiero despuntar para que alguien no lo traiga tan cerca, pero normalmente en la natación es el único de los deportes cíclicos donde arrancamos, bueno, no también en el ciclismo de velódromo, arrancamos con velocidad cero, normalmente en esas especialidades, en algunas empezamos con velocidad adicional. Por ejemplo, natación, en la salida del banco llevamos velocidad adicional a la velocidad de nado. Es decir, que yo no tengo que ir de menos a más como lo haría en la pista
en un corredor de 100, 200 metros arranca de cero y acelera rompiendo la inercia. Nosotros no. Nosotros arrancamos rompiendo la inercia, pero al entrar al agua llevamos más velocidad que la que vamos a necesitar. Por tanto, la aceleración la usamos casi siempre hasta el cierre. Luego viene la rapidez de locomoción. Significa rapidez de ciclos de brazada o de ciclos de movimiento. Esto es lo que nos permite hacer velocidades altas en las revoluciones por minuto. Y también existe lo que llamamos velocidad de desplazamiento o rapidez de desplazamiento, que sería hacer el menor tiempo posible en una determinada distancia. La rapidez de desplazamiento se mide distancia sobre tiempo o metros sobre segundo, mientras que la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Bien, tenemos que entender que así como hay diferentes manifestaciones, hay diferentes formas de aplicar la rapidez. La puedo aplicar en movimientos cíclicos, que es el caso de las brazadas, de las patadas, o lo puedo expresar en movimientos acíclicos, como sería el caso de la salida, de la flecha, del toque final, del cambio de relevos, una sola vez. Asimismo, puedo expresar cualquiera de estas variantes utilizándola para estimularla en el entrenamiento de forma asistida, que significaría con ayuda. Ejemplo, con una liga a favor que me ayuda a acelerar más, con unas aletas, con unas paletas, todo aquello que me favorezca ir con una ayuda para lograr más velocidad. También es posible que trabaje la rapidez resistida. Esto normalmente no lo hacemos en estas categorías, pero en las mayores sí, donde nado en liga en contra, no a favor, es decir, no acelerándome, sino frenándome o deteniéndome. O nadar con un lastre, o nadar con algún implemento de pesos, plomos, que me obliguen a cargar algo adicional y con esto tener algo que me detiene para no poder ir tan rápido. Y yo tengo que vencer el peso, la resistencia y de todas maneras buscar velocidad. Como dije, esta es una forma de trabajarla que no es propia de estas categorías, sino de las más grandes. Finalmente, también la puedo trabajar de forma neutra, es decir, ni con ayuda ni con lastre. Si yo veo las diferentes manifestaciones, las diferentes maneras de aplicarla y las diferentes maneras de entrenarla, yo cruzo estas, podría llegar a cientos de variantes en la rapidez. Si además entiendo que la puedo trabajar en patada, en brazada, en completo, de crawl, de dorso, de mariposa, variantes que no son técnicas, nos da un sinnúmero de posibilidades de combinar todos estos elementos, con lo cual podríamos llegar a una estimulación muy rica de esta capacidad que es vital para el futuro éxito de un nadador y que quizá tiene muchísimo más importancia que la resistencia a la velocidad, no quizá seguro en esta edad y más adelante haberlo hecho correctamente en estas edades, una adecuada estimulación de la rapidez también va a permitir mejor resistencia a la velocidad, mejor resistencia específica de competencia, más velocidad de reacción, salidas, vueltas, etc. Es decir, es un elemento clave que tiene, sin embargo, una limitante en el tiempo porque su fase sensible es relativamente corta y que tengo que cuidar que de manera muy especial se estimule, se entrene de forma muy versátil en estas categorías.